Cuando hablamos de una persona tonta, estamos hablando, según la Biblia, de alguien falto de entendimiento, de alguien que le falta inteligencia. Y yo creo que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Todos somos inteligentes, todos somos sabios, amén. Y así que esto no es para nosotros. Dígale al hermano que tiene al lado, esto no es para ti, amén. Y el día de hoy quiero hablar de 5 tontos que aparecen en la Biblia, de 5 personajes que aparecen en la Biblia. Y yo creo que ninguno de nosotros vamos a ser de ellos, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 11:29. Proverbios 11:29, vamos a estar leyendo en la versión lenguaje actual, por si llegan a ver que hay otra versión, pero la versión que voy a leer es lenguaje actual. Y vamos a ver de 5 personajes, y el primer personaje que vamos a ver el día de hoy es el tonto que daña a su familia. Diga conmigo, el tonto o la tonta que daña a su familia, amén. Proverbios 11:29 dice: el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Diga conmigo, el tonto que daña a su familia termina perdiéndolo todo, amén. Y dice, y termina siendo esclavo del sabio. Ahora, es que tiene uno que ser muy tonto realmente en la vida para dañar lo más importante después de Dios, que es nuestra familia, ¿sí o no? Es tan importante la familia que antes del Señor empezar una iglesia, lo primero que el Señor fue y creó fue ¿a quién? A la familia. Y lo vemos desde Génesis. El Señor hizo la creación, el Señor hizo a Adán, y Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le trajo a la esposa, y después de la esposa vinieron los hijos. Así que para Dios la familia es algo tan importante, amén. ¿Cuántos lo creen? Y vuelvo a leer, y dice la palabra del Señor, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Ahora, ¿cuántas personas dañan a una familia simplemente por una aventura sexual? Tanto el hombre como la mujer. Por unos momentos de placer acaban dañando a su familia. Amén. Y muchas veces piensan que eso va a ser eterno, pero realmente es algo pasajero. Pero algo que hace esta persona es que no piensa en las consecuencias, porque no piensan en los hijos, no piensan. Muchos de los hombres o de las mujeres dicen, no, es que yo ya no la amo. ¿Cuántos han oído eso? Yo ya no la amo, yo ya no lo amo. Entonces por eso empieza a tener una aventura. Y por ahí hay una canción que dice que una aventura es ¿qué? Más bonita. ¿No han oído ustedes esa canción en el mundo? Que la cantan y que dicen que una aventura es más bonita. Pero realmente nosotros sabemos que eso es algo peligrosísimo, que es algo que Dios detesta, que Dios abomina. ¿Por qué? Porque es un tonto que daña a su familia, está dañando a su esposa, pero también daña a los hijos. Cuando una persona dice es que yo ya no la amo, yo ya no lo amo, es que realmente nunca lo has amado o nunca la has amado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor permanece para siempre, que el amor nunca deja de ser. Y muchas veces tenemos problemas en el matrimonio. Sí, todos hemos tenido problemas en el matrimonio, pero si no pedimos la dirección de Dios, si no nos tomamos de la mano, si no seguimos adelante, pues ahí va a pasar algo tremendo. Y saben, lo que quiere el enemigo es destruir familias enteras, amén. Y saben qué es lo más triste, cuando hay mujeres que destruyen una familia. Hay mujeres que, sabiendo que la persona es casada, se le empiezan a meter.
Empiezan a querer, amén, destruir ese hogar. Y destruyen no únicamente al hombre o a la mujer, destruyen a sus hijos. Y eso es algo tremendo. Y la palabra del Señor dice: el tonto que daña a su familia acaba o termina perdiéndolo todo, porque a final de cuentas esa persona termina solo o termina sola. Amén. Hay mujeres que empiezan a querer meterse en los hogares donde el hombre tiene dinero, y cuando el hombre se queda sin dinero, miren, va y lo deja. Pero mientras los hijos salen muy dañados. Y saben que, hermanas, hay cuatro puntos donde el enemigo quiere destruir a las familias. Destruye por una pasión momentánea el hogar, a la familia, amén. Y los hijos se destruyen porque esa mujer que destruye un hogar, que divide un hogar, nunca va a pensar que cuando una mujer se queda sola, ¿qué tiene que hacer la mujer, hermanos? Pues salir a trabajar y dejar a los hijos. Y muchas veces los hijos quedan abandonados, quedan solos, muchas veces con personas que no los van a cuidar bien, porque nadie más va a cuidar a sus hijos mejor que una madre, porque fue el diseño de Dios. Dios lo estableció así. Ahora hay mujeres que trabajan y hay abuelas que cuidan a los niños. Qué bueno que los abuelos puedan cuidar a los hijos. Pero imagínense cuando esa madre que fue dejada, que fue abandonada por una aventura sexual que tuvo el esposo, los deja, no tiene con quién dejarlos, y los deja con cualquier persona. Muchas veces esos niños salen dañados. Y un niño que fue abusado sexualmente es un niño descuidado. Regularmente, no estoy diciendo que siempre, pero regularmente un niño abusado es un niño descuidado. Y todo eso, imagínense las consecuencias que vienen para ese hombre o para esa mujer, el que hace esas cosas sin pensar un momento en las consecuencias que va a acarrear el destruir un hogar, el destruir una familia. Ese hombre que deja a su esposa por una aventura, nunca se ponen a pensar en las consecuencias que pueden venir por todo eso, amén. En otra versión dice: el tonto que descuida su casa, los que traen problemas a su familia, los que traen deudas a su familia, los que traen conflictos a su familia. Y primera de Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5:8: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor quien nunca ha creído en Dios. Wow, qué tremendo es esto, ¿no? Porque ¿qué puede ser peor que no creer en Dios? Y bueno, miren, hay tantos problemas hoy en día. Hoy estamos viendo tantas cosas terribles, hermanas. Hay personas que se han metido y que han destruido hogares, y aún sabiendo que la persona tiene hijos, se casan, se juntan y después se enojan. ¿Por qué? Porque el hombre quiere darle dinero a los hijos o se quiere hacer responsable de sus hijos, y se enojan. ¿Por qué? Porque dicen: no, lo que tú ganas va a ser para mis hijos. O sea, ¿cómo? Si ese hombre ya tenía hijos, ¿sí o no? O si esa mujer ya tenía hijos. O sea, ¿por qué se ponen a exigir? Por eso la palabra del Señor dice que es una persona tonta, o es una mujer tonta, porque realmente sabían. Pero más sin en cambio hay personas que dejan de mandarle o de darle dinero a los hijos, de hacerse responsables con los hijos. Y wow, eso es algo muy duro, porque siempre van a haber consecuencias de todo lo que hagamos, hermanos.
Dile a la persona que tienes al lado, no descuides tu casa, dígale, no descuides tu familia, no descuides tu hogar, no descuides a tus hijos. Amén. Es tan importante, hay 4 puntos bien importantes para un hijo, para que un hijo crezca sano, para que un hijo crezca saludable en todas las áreas de su vida. ¿Y sabe cuál es? Número 1, que en su casa vea que sus padres se aman, que tengan un hogar en armonía. Pero imagínense un niño donde todo el tiempo está viendo que los padres se enojan, que gritan. ¿Por qué? Porque ese hombre obviamente o esa mujer ya tienen una relación ilícita y obviamente llegan al hogar y ya no quieren tener relaciones con la esposa o con el esposo. ¿Por qué? Porque ya lo buscaron por otro lado. Entonces llegan a la casa y de todos se enojan, y entonces empiezan a haber problemas en el hogar, y los que van a sufrir son nuestros hijos. Número 1, en el hogar debe de haber armonía para que nuestros hijos crezcan sanos, hermanos. Número 2, en nuestro hogar debe de haber una madre que reciba a los hijos cuando llegue de la escuela. Sus hijos van a crecer sanos, hermanas, créanlo. Cuando ellos llegan de la escuela, llegan y encuentran la casa limpia, y llegan y huelen a comida. Porque qué niño, imagínense, yo creo que hay niños que no quieren llegar ni a su casa. ¿Por qué? Porque no hay comida, porque la casa toda sucia. Entonces son puntos tan importantes para que sus hijos crezcan sanos. Si usted trabaja, hermana, levántese temprano, limpie su casa, deje su comida hecha, porque son cosas que eso les va a impactar a sus hijos. Eso va a ser algo tremendo para sus hijos. Y número 3, por lo menos tengan una comida en familia. Si no lo pueden hacer en la comida porque el padre trabaja o porque usted no está, reúnanse como familia en la cena y hagan un devocional, cenen juntos. Eso es algo que va a impactar a sus generaciones. Y número 4, siempre antes de que sus hijos se duerman, vaya, tal vez la mamá, el papá, y despídase de sus hijos. Cuéntenles una historia de la Biblia. Si sus hijos son pequeños, cómprenles un cuento. Ahí hay muchas historias de la Biblia. No sé, la historia de Sansón, la historia de David, de Ana, de Moisés. Ustedes le tienen que contar un cuento a sus hijos, una historia de la palabra del Señor. Tiene que despedirse de sus hijos. Pero ¿cuántos lo hacemos el día de hoy? Estamos tan metidos en nuestras cosas. Hay hombres tan insensatos, mujeres tan insensatas, que se olvidan de cosas tan esenciales para la vida de nuestros hijos. Son puntos tan importantes, amén. Y bueno, el tonto número 1 ya vimos, el que descuida, ¿a quién? A su familia, termina perdiéndolo todo. Tarde que temprano, ese hombre que fue infiel, esa mujer que fue infiel, que no se arrepintió, porque Dios tiene misericordia y Dios perdona. Pero si es algo que seguimos haciendo una tras otra y no nos arrepentimos, tarde que temprano esas personas acaban solos y terminan perdiéndolo todo. Y eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice Dios mismo, hermanos. El hombre termina perdiéndolo todo, y sobre todo su salvación. Su salvación, porque imagínense que Dios nos encuentre en adulterio, en fornicación, y que nos llame a cuentas y nosotros en un hotel con otro hombre. Qué tremendo, porque ya sabemos a dónde vamos. Vamos derechito al infierno. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. Amén. Y el tonto número 2, vamos a ver, el que culpa a Dios de sus errores. Proverbios 19:13 dice: el tonto fracasa en todo. Y luego dice: Dios tiene la culpa. ¿Cuántos han oído eso? Que por las decisiones que muchas veces tomamos,
Muchas veces nos va mal y siempre salimos culpando a Dios, diciendo, ¿por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué si hago esto? ¿Por qué me pasa esto? Pues es por la decisión que tomaste. Muchas veces tu madre te dice, hija, espérate, ¿por qué? Estudia, mira bien, ve bien, ¿quién es ese hombre con el que te vas a casar? No me gusta. Dios me está haciendo sentir que es un hombre que te va a hacer sufrir. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos y nos casamos con ese hombre que nuestros padres nos dijeron no. Es un hombre que no busca a Dios, es un hombre que te va a hacer sufrir. Y muchas veces cuando ya estamos ahí metidos en el casamiento con tantos problemas, culpamos a Dios y nos enojamos con Dios y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Pero es porque dice la palabra del Señor, el tonto número 2, el que culpa a Dios de sus errores, amén. Es el tipo de personas que comete los errores, pero después termina culpando a todos los demás, porque culpamos a todo mundo, y eso lo vemos desde la primera creación, lo vemos en Adán y Eva. Ustedes han estudiado la historia de Adán y Eva. Cometen el error que Dios les dijo que no hicieran, van y lo hacen. Se le presenta a Dios y manda y habla a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. Ahí vemos que Adán empieza a culpar a Dios primeramente por la mujer que le había dado, y después culpa a la mujer. Y Dios le dice a la mujer, Eva, ¿qué pasó? Y Eva, ¿qué dice? La serpiente me engañó. Y después va Dios con la serpiente y le dice a la serpiente, ¿qué pasó? Y la serpiente, ¿han visto a la serpiente que tiene su lengua partida en dos? ¿Sí han visto? Empieza a sacar la lengua y dice, ellos dos tienen la culpa, ¿no? No, pero es que es verdad, hermanas, desde el inicio de la creación. Imagínense si Adán y Eva hubieran dicho, bueno, perdóname, Señor, me equivoqué. Desde Adán hubiera dicho, Señor, me equivoqué. El Señor hubiera tenido misericordia y tal vez estaríamos en el paraíso todavía. Pero realmente nosotros cometemos muchos errores y siempre le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de todos los errores que hemos cometido. Así que si nos está yendo mal, pensemos en qué nos hemos equivocado, porque muchas veces la gente dice, pero ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay guerras? Pero ¿por qué si Dios es bueno hay tanto niño abusado? Pero ¿por qué si Dios es bueno hay tanta hambre? ¿Saben por qué, hermana? Porque hemos sacado a Dios de nuestra casa, de nuestro país, de nuestro sistema. Lo hemos sacado, incluso de las escuelas lo hemos sacado, de todos los lugares lo hemos sacado, y después le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. ¿Por qué no pensamos, Señor, perdóname porque yo me he equivocado, he hecho las cosas mal? Tú me dijiste que no me casara con el yugo desigual y yo me fui y me casé con un yugo desigual. Tú me dijiste esto y yo lo hice mal. ¿Por qué no rectificamos? ¿Por qué no pedimos perdón a Dios? ¿Y por qué no decimos eso? Somos nosotros los que nos hemos equivocado, amén. Proverbios, mira cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 19:3 dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Amén. Y hay una canción de Leo Dan. Yo creo que las personas que tienen 50 años, 60 años, yo creo que se acuerdan muy bien de esa canción. No sé si por ahí, yo creo que mi hermana ahorita nos las va a poner,
pero es una canción que me llama mucho la atención porque dice: íbamos los dos, fíjense lo que dice, creo que no la tienen todavía, pero esa canción dice: íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba a más de 100, fíjense, iba a más de 100. Luego dice: prendí las luces para leer, o sea, iba a más de 100 y también iba con las luces apagadas. Y luego dice: prendí las luces para leer. Dice: había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Dice: muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Y qué pasa cuando se muere la esposa? El hombre, el cantante, empieza a decir: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió, Señor? ¿Por qué te la llevaste? O sea, ¿quién fue el tonto en esta canción? Él. O sea, iba más de 100, iba sin luces y no vio los letreros que había de precaución y después le echa la culpa a Dios. Es un canto, simplemente es una canción. Pero realmente eso es lo que pasa en la vida real, ¿sí o no? Siempre estamos echando la culpa a Dios de nuestros errores, de las cosas que nosotros hemos hecho mal. ¿Cuántos me están entendiendo? O no sé si me estoy dando a explicar. Amén. Pero entonces ya vimos el tonto número 1 que descuida a su familia. El tonto número 2 que culpa a Dios de sus errores. Y no entiende que en la vida hay decisiones y que las decisiones traen ¿qué? Traen consecuencias, traen resultados. Así que no culpes a Dios por tus malas decisiones. No te enojes con Dios. Amén. Ni con nadie, hermana, por tus malas decisiones. Reconoce que tú fuiste el que fallaste. ¿Cuántos vamos a reconocer de hoy en adelante? Créanlo que Dios se complace de un corazón contrito y humillado, hermanos. Dios se complace, a Dios le agrada cuando una persona dice: Señor, perdóname, me equivoqué. De ese tipo de personas se agrada a Dios. Debemos de pedirle a Dios: Señor, ayúdame, yo quiero ser de esas personas que comete errores, porque ¿cuántos no hemos cometido errores? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos cometido muchos errores y nos hemos equivocado una tras otra. Pero el Señor es tan misericordioso que siempre Él está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Pero siempre y cuando reconozcamos que somos nosotros los que nos hemos equivocado. ¿Saben qué? Que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Muchas veces nos equivocamos porque no leemos la palabra del Señor. No sabemos lo que dice Dios. Pero Dios no se equivoca. Tenemos un tesoro en nuestras manos. La Biblia es un tesoro que nos enseña cómo cuidar a nuestros hijos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos esposos. La Biblia nos enseña todo, pero no la sabemos, entonces cometemos muchos errores. Amén. Hay una frase que escuché una vez y que dice: un error solamente es un error cuando no se aprende nada de ese error. Porque muchas veces hay también otra canción que dice: y tropecé de nuevo con la misma piedra. Cometemos los mismos errores. Una y otra vez caemos en los mismos errores. Amén. Ahora, ¿cómo aprendemos a caminar? Cuando éramos niños, pues nos caíamos, ¿sí o no? Nos caímos muchas veces, nos golpeamos, pero no nos quedamos siendo niños. Ahorita ya caminamos, ya corremos. Y así debe de ser nuestra vida. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. No somos perfectos, somos humanos. Pero siempre hay que decirle eso a Dios: Señor, ayúdame y perdóname. No le tengo que echar la culpa a los demás.
No le tengo que echar la culpa a los demás. Una persona que todo el tiempo le está echando la culpa a los demás. Y yo soy así porque tal vez yo no tuve un padre y soy infeliz y no voy a poder ser feliz. Pues no, porque tal vez no tuviste un padre aquí en lo terrenal, pero desde el momento que conoces a Dios, ¿quién mejor es nuestro Padre que nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo? El que no ha tenido errores, el que no se ha equivocado nunca. Él es nuestro mejor Padre, así que desde hoy en adelante quites eso de la cabeza, porque nunca tuve un ejemplo en un padre o en una madre, por eso soy así y por eso descuido a mis hijos. Pues no, hermanos, no. Como aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Ustedes se acuerdan de esa mujer? Todo el mundo le quería arrojar piedras y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, o sea, el que nunca se haya equivocado, que arroje la primera piedra. Y desde ese momento todos empezaron a ir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hemos cometido errores, amén. Pero cuando todos se habían ido, Jesús le dijo: vete y no peques más. Aprende de este error. Jesús le dijo: aprende, porque 5 maridos has tenido. O sea, ya aprende. No vuelvas a tropezar con la misma piedra. Jesús le estaba diciendo eso. Ese vacío que hay en tu corazón, solamente yo, Jesús le estaba diciendo: si tú tomas de la agua que yo te voy a dar, nunca jamás vas a volver a tener sed. Ahora, si esa mujer, con esas palabras que Jesús le hubiera dicho y que no las hubiera atesorado en su corazón, ella hubiera salido a Samaria y hubiera salido a hacer lo mismo, a buscar otro esposo. ¿Por qué? Porque se sentía vacía. Pero más sin en cambio, dice la palabra del Señor que desde ese momento esa mujer fue transformada. Esa mujer tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Esa mujer reconoció que se había equivocado y que ella ya no quería seguir viviendo así. Desde ese momento esa mujer llega a Samaria y empieza a predicar de la palabra del Señor. Desde ese momento ella empieza a predicar de Jesús, a tal grado que cuando Jesús vuelve a Samaria, el pueblo de Samaria sale a recibirlo y querían tener un encuentro con Jesús. Querían conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque esa mujer que se había equivocado tantas veces se había arrepentido. Jesús quiere, nuestro Dios quiere que nos arrepintamos y que reconozcamos que somos nosotras, que somos nosotros los que nos hemos equivocado, amén. Y que ya no seamos como este tonto, amén, que le echa la culpa a Dios de sus errores, amén. Ahora vamos con el número 3. El tonto, ya vimos el número 3, el tonto que no aprende de sus errores. Ya vimos el tonto que daña a su familia, el tonto que culpa a Dios de sus errores y el tonto que no aprende de sus errores. Pero vamos a ver el 4. El tonto que no recibe corrección, que se enoja cuando lo corrigen. La palabra del Señor dice Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Amén. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos hijos sabios hay aquí? ¿Qué pasa cuando una persona es tonta? Dice la palabra del Señor que no se deja corregir, se enoja. ¿Por qué no nos dejamos corregir, hermanos? Por lo que leímos ahí en Proverbios 12:15, dice el tonto, Proverbios 12:15 dice, Proverbios 12:15, el tonto está seguro de que hace lo correcto. Dice, el sabio hace caso del consejo.
Yo quiero ser sabia, hermanos. Amén. Yo quiero que cuando me corrijan yo escuche y no me enoje. ¿Cuántos han escuchado a personas que dicen: ay no, ya vas a empezar? Le dicen al padre: ay, ya vas a empezar con lo mismo. Ay, ya no te aguanto. Joven, si quieres llegar a viejo, escucha el consejo de tus padres. Así dice la palabra del Señor. Si quieres llegar a viejo, escucha el consejo de tu padre. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por eso. Ya nos equivocamos, ya vimos que no nos traía nada de bueno el alcohol, las drogas, el andar en adulterio, en fornicación. Ya nos dimos cuenta y no queremos que nuestros jóvenes lo experimenten. ¿Por qué? Porque eso trae muerte. Escucha el consejo de tu padre, joven, si quieres llegar a viejo. ¿Qué tal cuando nos toca corregir al pastor, le toca corregir a alguien de la iglesia? Cuando es una persona sabia, escucha el consejo y lo acepta. Pero cuando es una persona necia, como dice la palabra del Señor, ¿sabe qué hace esa persona? Se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque se va y busca otra iglesia, y en la otra iglesia también va a encontrar algo y lo van a corregir, va a haber algo y lo van a corregir, y esa persona se va a ir a otra iglesia, y esa persona va a andar así, miren, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque no acepta la corrección, como dice la palabra del Señor. No le gusta que lo corrijan. Proverbios 1:7 dice la palabra del Señor: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, mire cómo lo llama Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos llegar a ser sabios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren llegar a ser sabios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hebreos, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. ¿Cuántos nos hemos olvidado muchas veces de lo que dice la Biblia? Porque si la Biblia dice no mates, es por nuestro bien. Si la Biblia dice no robes, es por tu bien. No es porque Dios quiera un bien para Él mismo, sino Dios quiere un bien para nosotros. No adulteres, es para nuestro bien. No desees la mujer de tu prójimo, es para nuestro bien. Todo lo que dice la palabra del Señor es para nuestro bien. Dice: querido hijito, querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Así que si tú quieres ser hijo de Dios, Dios te va a reprender, Dios te va a decir: lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Él nos ama. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Y muchas veces hemos corregido a nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando vemos que están haciendo algo malo, que sabemos que es algo que les va a traer daño, que les va a causar mucho daño, los corregimos porque los amamos, porque no queremos que sufran. Un padre te corrige por amor, hijo. Un padre te corrige porque te ama con todo su corazón y no quiere que sufras. Así que nuestro primer padre es nuestro Dios, y al que quiere dice que nos va a corregir. Amén. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y corrijo a los que amo.
Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Wow, esto es algo bien tremendo. Dios nos ama. Por eso dice, vuélvete. Reconoce que tú te has equivocado. Reconoce que tienes que cambiar. Reconoce, porque si no va a haber consecuencias, y muchos se burlan de Dios. Hay gente que está aquí en la iglesia burlándose de Dios, pensando que no va a haber consecuencia por lo que está haciendo. Pero te estoy hablando a ti, que estás aquí en la iglesia y que te estás burlando de Dios. No te estás burlando de la hermana Mela, no te estás burlando del pastor, no te estás burlando de los líderes, te estás burlando de Dios, porque sabes que estás cometiendo muchos errores y sigues haciendo lo mismo. ¿Sabe qué? Que nos da tanta tristeza cuando hemos visto matrimonios destruirse por no obedecer, porque se burlaron de Dios, no del hombre, se burlaron de Dios y no midieron las consecuencias de todo lo que están haciendo, hermanos. Y eso es algo bien tremendo. ¿Y ustedes creen que pasa allá afuera con la gente que no conoce a Dios? No, pasa con la gente que conoce a Dios, con la gente que está aquí, con la gente que ha escuchado una y otra vez de la palabra de Dios, pero se siguen burlando de Dios. Pero es Dios el que te está dando una y otra oportunidad y no has sabido aprovechar las oportunidades que Dios te está dando. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Vamos a ver el último tonto, y es el creyente. Primera de Corintios 1:18 dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, amén, ese mensaje tiene el poder de Dios. El mensaje de la cruz les parece una tontería, amén. Para los que no aman a Dios, ustedes les predican de Dios y para ellos es una tontería. Por eso estoy hablando del tonto creyente, porque nosotros creemos y muchas veces nos van a decir tontos. A nosotros, los que creemos, nos van a decir tontos, porque creemos en la cruz, porque creemos en Jesús. Fíjense, el que nosotros no dejemos ir a nuestros jóvenes a las fiestas a tomar vino, ¿qué creen? Que nos dicen que somos unos tontos. Nos dicen tontos a los creyentes, a los que buscan a Dios. ¿Por qué? Porque es normal. Para un jovencito que tiene 15 años, 14 años, es normal. Eres una tonta. ¿Por qué no los dejas ir a una fiesta? Si somos hermanas, imagínense que dejemos ir a nuestros jóvenes a esas fiestas donde a los 15 años, 14 años ya están tomando, ya se están drogando, ya empiezan a tener relaciones sexuales. Y para los que no conocen a Dios es normal que una jovencita pierda su virginidad, ¿sí o no? Y nos dicen a los padres que somos unos tontos. Pero la palabra del Señor dice que es algo hermoso, es algo que tiene que entregarle a tu esposo. No se lo tienes que entregar a cualquier joven ahí en una fiesta. Pero para ellos somos unos tontos, amén. El que digamos no al aborto, somos unos tontos para los que buscamos a Dios. A los que estamos en contra del aborto somos unos tontos. Yo voy a defender a mi nieto, y si yo veo que a alguien le está haciendo daño y que a alguien lo está aconsejando mal, ¿para qué? Para drogarse, para ver pornografía, yo lo voy a defender. Yo voy a sacar todas mis fuerzas para defenderlo. No voy a dejar que le haga daño. Nadie, hermanos.
Ya va a ser decisión de él, pero yo no voy a permitir que nadie le haga daño. Y nos van a decir tontos, y nos van a decir muchas cosas. No me interesa, yo voy a defender a mi nieto, yo voy a defender a lo mío, yo voy a defender a mis hijos. Yo no sé usted, padre, si usted se quede callado, pero usted tiene que defender, usted tiene que salir a rescatar a sus hijos. Vivimos un mundo perverso donde muchos jóvenes quieren destruir a nuestros jóvenes, y muchas veces jóvenes de la misma iglesia, enseñándoles a decir: tú tienes que decir groserías, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ver aquello. Jóvenes que han escuchado de Dios, que se siguen burlando de Dios, que se están burlando de Dios y que quieren infectar a nuestros jóvenes, y nos llaman tontos y nos llaman necios. ¿Quién serán los tontos? Piensen ustedes, ¿quién es el tonto en este caso? Son ellos los que se están burlando de Dios, son los tontos, ellos los que se están burlando de Dios. No vengas aquí a la iglesia a burlarte de Dios, a infectar a nuestros jóvenes. No vengas a eso. Si no te has arrepentido, no vengas a eso, porque vas a tener consecuencias de todo eso que estás haciendo. El que digamos que no vivan en unión libre es una tontería para el mundo. Somos unos tontos porque les decimos: cásate, no vivas en unión libre, porque no va a venir la bendición de esa manera a tu vida. Cásate. Somos unos tontos. El que digamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer es una tontería, porque ya estamos viviendo en los tiempos modernos. Es una tontería. ¿Por qué no nos dejan ser felices si somos felices? ¿Por qué? Porque la Biblia lo estipuló. La Biblia dice que son actos, amén, que a Dios no le agradan, que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Pero somos unos tontos los creyentes, porque no estamos a favor de eso. Amén. No tiene ningún fruto, es una relación estéril, es antinatural. Pero para el mundo eso es una tontería. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros les enseñamos es una tontería. Amén. Porque ya vivimos en los tiempos modernos. Primera de Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender las cosas que son del Espíritu. Solamente una persona que ama a Dios puede entender que todo esto es verdad, hermanas, y que estamos viviendo un mundo de pecado, un mundo lleno de maldad, donde el diablo se está metiendo a las iglesias, donde el diablo está usando a los jóvenes para destruir a nuestros jóvenes. Por eso, hermana, si usted no se acerca a su joven y no le dice: a ver, dime quién es tu amigo, quién es el que te está aconsejando, qué te está diciendo, dime qué te está proponiendo, dime a qué te está excitando, dime qué te está proponiendo. Si usted, padre, no lo hace, nosotros como pastores se nos sale de las manos. No podemos estar cuidando a todos los jóvenes, no podemos cuidar a todos los adolescentes, pero usted como padre tiene que tener sus ojos abiertos. Un joven de 12 años, 13 años no se puede juntar con un joven de 19 años, 20 años que ha sido desobediente y que ha conocido el mundo y que dice groserías y que se droga y que ve pornografía. No, nuestros jóvenes no se deben de juntar con ese tipo de personas que no se ha arrepentido y que no quiere arrepentirse porque ha escuchado mucho de la palabra de Dios y no se quiere arrepentir. Usted no tiene que dejar juntar a sus jóvenes, a un adolescente con un joven.
Hermana, tiene que tener mucho cuidado, hermano, porque el diablo de verdad quiere destruir a nuestra juventud, amén. ¿Cuántos saben que lo que estamos hablando viene que lo dice la palabra de Dios? No lo estoy diciendo yo, hermanos. Y no es que estoy enojada no, sino estoy preocupada. Me preocupa mucho todo lo que estamos viviendo el día de hoy y que estamos viviendo en la iglesia. Ni siquiera estamos hablando de la gente que no conoce de Dios, sino de la misma gente que viene a la iglesia y que no se quiere arrepentir. Amén. Si no estás de acuerdo, pelea con Dios, reclámale a Dios, enójate con Dios. No te enojes con el hermano que te reprende, no te enojes con el hermano que te exhorta. Enójate con Dios. Pero no vas a contaminar a nuestros jóvenes, no vas a pervertir a nuestros jóvenes. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, lo mismo que el Señor nos viene diciendo desde el Antiguo Testamento, lo mismo que nos viene diciendo desde el Nuevo Testamento, es lo mismo que nos sigue diciendo el día de hoy. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Y ya vimos 5 tontos que aparecen en la palabra del Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana, hermana y hermano que estás aquí, que nos estás escuchando. Si hemos cometido algún error de los que vimos, hay que pedirle perdón a Dios. Número 1, si hemos descuidado a nuestra familia, hay que pedirle perdón a Dios. Número 2, hay que pedirle perdón a Dios si hemos culpado alguna vez a Dios por nuestras consecuencias, por los errores que nosotros hemos cometido. Hay que pedirle perdón a Dios. Amén. De que nos hemos enojado cuando nos han corregido. Hay que pedirle perdón a Dios. Pídale perdón a sus padres también. Joven que estás aquí, escucha el consejo de tu padre y pídele perdón a tu padre. Si no te dejan dar con esas amigas, con esos amigos incorrectos, pídele perdón a Dios porque ellos te aman y no quieren que sufras. Amén. Y también ojalá y que hayamos en este lugar hayamos y estemos aquí en este lugar muchos verdaderos creyentes que están en contra de todo lo que acabamos de ver, hermanas y hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí donde está, vamos a empezar a orar. Padre Santo, en esta hora, mi amado Dios.